Muchas gracias por su asistencia. Los saludo con mucho gusto a todos los que están aquí presentes. Vamos a cambiar aparentemente drásticamente de tema porque con Alejandro Almazán escuchamos cómo se ha desarrollado la relación México-Estados Unidos y ahora estamos bajo presión en la administración Trump. Sobre todo nos está presionando mucho a través de los grupos que están exportando fentanilo y que para él son terroristas. Los nombró terroristas por conveniencia, porque es una forma de justificar cualquier ataque que él haga a estos grupos. Trump no ha dejado de insistir en que quiere meter incluso al ejército de los Estados Unidos a México, a territorio mexicano, atacar en su casa a los terroristas, ¿no? Entonces, pero bueno, dejamos el tema. Vamos a presentar este libro, Los hijos del neoliberalismo, de Ana Lilia Pérez. Ana Lilia Pérez está aquí ya en Tizayuca, está llegando, pero nos tocó, tanto a ella como a mí, un tráfico espantoso por un accidente que había en la carretera. Estaba la carretera a vuelta de rueda, y pues ya estamos aquí. Voy a permitirme analizar lo que ella escribió en este interesantísimo libro, y que ella se va a incorporar en cuanto llegue, va a ser en 2-3 minutos. Si la mano de Dios ayudó a empujar un gol de Diego Armando Maradona contra Inglaterra, ¿se acordarán ustedes en el Mundial de Fútbol celebrado en México en los años 80? En el terreno económico, el gobierno de Miguel de la Madrid quiso anotar goliza a sus propios ciudadanos, privatizando 482 empresas del Estado, a las que para este objeto las etiquetó de no estratégicas ni prioritarias, calificándolas de obesidades, de lastres de los que había que deshacerse para el progreso del país. Creyó tener detrás de sí a otra mano de Dios, la del Dios del neoliberalismo. El sucesor, en 1988, Carlos Salinas de Gortari, se encargó de dar continuidad a las llamadas desincorporaciones de empresas públicas. Un Estado que no atiende al pueblo por estar ocupado administrando empresas, decía en un lenguaje pues bastante cínico y cargado de engaño, un Estado así no es justo ni es revolucionario, pierde el sentido fundador que le dio el artículo 27 de la Constitución. Un Estado extenso, abrumado, termina siendo un Estado débil, no solo ante sus obreros, campesinos, empresarios y clases populares, clases medias, sino ante todo el mundo. La desincorporación de empresas públicas no estratégicas responde hoy a un principio de fidelidad con el carácter social y nacionalista del Estado. Es decir, que los fines sociales y un ya para entonces histórico y aplicado nacionalismo nacido de la Revolución Mexicana le resultaba obsoleto, le resultaba incómodo a los fieles seguidores del neoliberalismo en nuestro país. Desincorporar empresas no es renunciar a regular y conducir el desarrollo nacional, porque no es condición única de la rectoría del Estado la propiedad de las empresas, sino fundamentalmente el ejercicio de la autoridad en beneficio del pueblo. ¿Cómo ejerces esa autoridad para beneficiar al pueblo si la entregas a los millonarios y a los nuevos ricos las instituciones que tanto trabajo costó al Estado fundar y desarrollar durante décadas, y especialmente la explotación sin límites
de los recursos naturales. La privatización no deposita en manos ajenas al Estado la conducción del desarrollo. Por el contrario, el Estado dispone ahora de recursos, de atención y de oportunidad para utilizar los formidables instrumentos de la política de gasto, ingresos, aranceles, precios públicos, subsidios y fortaleza a las empresas estratégicas. Es decir, había un modelo de Estado administrador por excelencia, sin el control de la producción, ni generador directo de empleos, ni de riqueza, que entregaba los mandos de empresas que pertenecían a todo el pueblo de México en unas pocas manos. Como lo explica puntualmente la autora Ana Lilia Pérez en este libro, Hijos del Neoliberalismo, en el contexto histórico que conecta el modelo económico y la administración del sector público, la aplicación del neoliberalismo en México se convirtió en la fachada mediante la cual miles de activos, empresas, bienes inmuebles y muebles constituían una incuantificable parte del patrimonio nacional, es decir, propiedad de todos los mexicanos, se privatizaron. Estos bienes enormes terminaron en las manos y con los esfuerzos de los particulares y con las muy convenientes facilidades oficiales para dar lugar a varias de las grandes fortunas privadas que hasta hoy se ubican entre las principales a nivel mundial. La irreversible y continuada política privatizadora duró varias décadas, hasta liquidar todo vestigio de las empresas públicas, que eran al menos 1,155 propiedad del Estado a principios de los años 80, en 63 rubros que incluían actividades económicas altamente lucrativas como teléfonos, hoteles, siderúrgicas, minas, sector financiero, astilleros, puertos, sector pesquero, aeropuertos, ingenios azucareros, metalúrgica, fábricas de partes para automóviles, camiones, ferrocarriles y muchas más también en el sector agropecuario. Activos públicos a bolsillos privados, esa fue la consigna. Las modalidades de estas transferencias fueron denominadas de muchas maneras, tales como desincorporaciones, ventas, reconversiones, transferencias, fusiones, enajenaciones, liquidaciones, extinciones y modelos de concesiones que eran francamente lesivos para el Estado al otorgar a los particulares la parte del león en cada operación. Ana Lilia Pérez hace un repaso, así sea abuelo de pájaro, de los orígenes del neoliberalismo con la premisa de una menor intervención del Estado, limitando sus funciones, una apertura sin freno del mercado y sobre todo la desarticulación de cualquier sistema de bienestar que postularon el austríaco Friedrich Hayek y los estadounidenses Milton Friedman y George Stigler de la Escuela de Chicago. Organismos económicos internacionales incluyeron estas bases en sus directrices para la conducción económica de países en crisis. Fue el caso de México en los años 80, cuando se impulsó entonces, ni siquiera desde el propio gobierno, sino de la mano de los mandantes internacionales, un modelo de administración que buscaba la disminución del Estado en la economía en favor del mercado y disminuido al mínimo en sus funciones y obligaciones para con los ciudadanos. Se manejaba como la panacea el desdibujamiento del estado de bienestar mediante claves de privatización, desregulación y liberalización para supuestamente volver eficientes a las finanzas públicas y desarrollar las economías. Desde México se emulaba lo que en Europa hacían dirigentes como Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido en 1979 a 1990, seguidora fiel de los postulados del austríaco Friedrich Hayek, o lo que ponía en práctica Ronald Reagan en Estados Unidos entre 1981 y 1989, a quien asesoraba nada menos que el propio Milton Friedman. De ahí el salto fue natural al Chile
del golpista general Augusto Pinochet desde 1973 hasta 1990, quien a pie juntillas seguía los lineamientos de política que dictaban los Chicago Boys y su maestro Milton Friedman. Por eso Chile fue considerado el laboratorio del neoliberalismo en la región latinoamericana, además de que se firmó un convenio entre la Universidad de Chicago y la Pontificia Universidad Católica de Chile para educar a becados chilenos en posgrados que impartían los especialistas estadounidenses, particularmente el propio Milton Friedman. Pinochet terminaría siendo cercanísimo amigo de Margaret Thatcher y tomaban el té juntos, como cuenta John Lee Anderson en su libro El dictador. El gran escritor uruguayo Eduardo Galeano escribió que las teorías de Milton Friedman implican para él el premio Nobel y para los chilenos implican a Pinochet, el padre del neoliberalismo, con quien se vería en 1975 en Santiago, el propio Friedman, sin hacer la mínima alusión a las violaciones de los derechos humanos de los chilenos que ya para entonces habían documentado Amnistía Internacional y otras instancias internacionales, o sea, miles de asesinatos, miles de desapariciones, incluso vuelos de la muerte. Más allá de las cifras demostrativas del tránsito de la economía mexicana a un ámbito de privilegio para los millonarios, el libro de Ana Lilia está lleno de anécdotas que ilustran los modus operandi populistas de presidentes que aprovechan la euforia futbolística, por ejemplo, para pagar las protestas y oposiciones a sus políticas neoliberales. Felipe Calderón, por ejemplo, dio la estocada a la compañía Luz y Fuerza del Centro y ordenó el despido de sus 44,000 trabajadores el sábado 11 de octubre de 2009, el mismo día en que México se jugaba el pase con la selección salvadoreña para ir al Mundial de Fútbol en Sudáfrica. Dio pormenores de ese sabadazo al periódico El Financiero 11 años después. Le dijo Calderón al periódico: íbamos en desventaja, pero podíamos, si ganábamos, pasábamos a Sudáfrica, y ya cuando Cuauhtémoc Blanco metió el segundo gol contra El Salvador en el Estadio Azteca y que todo el mundo salió a festejar y todo, dije, es la hora, vámonos para adelante, y arrancó entonces, dio la orden del operativo antes de la medianoche. Yo le digo a mi equipo, me voy a dormir, si todo sale bien como está previsto, no me despierten por favor, porque mañana va a ser un día muy difícil. A las 3 de la mañana, de todos modos, estaba despierto, ya había acabado la ocupación de las instalaciones de la compañía de luz. Cuentan a Lidia que aquellos días fueron de asueto, de fiesta que comenzó en el Estadio Azteca con el 4-1 de México contra El Salvador. La euforia se dispersó por las calles, zócalos, parques, bares y clubes nocturnos de las principales ciudades del país hasta entrada la madrugada. Miles de hinchas en torno al Ángel de la Independencia todavía coreaban a la selección mexicana. En transmisiones en cadena nacional, secretarios de Estado ejecutaban la ordenanza calderonista, mientras que en la sobremesa del domingo y la charla del café solo había lugar para el espectacular primer gol de Cuauhtémoc Blanco, el que luego al minuto 84, otro gol que tiró Juan Francisco Palencia, el que 5 minutos después anotó Carlos Vela, y hasta el autogol del defensa salvadoreño Marvin René González, que desmoralizó totalmente al equipo visitante. 44,000 nuevos desempleados por decisión del autonombrado presidente del empleo, pero los coros de nos vamos al mundial hicieron eco en todo el país y aún regocijaban el imaginario colectivo. Quizá por eso, en el capítulo 7 de este libro titulado Los cínicos sí sirven para este oficio, parodiando al gran periodista Richard Kapuscinski, que dice, él escribió:
los cínicos no sirven para el oficio. Analía Pérez concluye que los gobiernos emanados del PRI fueron los primeros en imponer las políticas que priorizan el interés privado sobre el público. Aunque ese partido, en su declaración de principios, se asume como heredero del proceso revolucionario y depositario del compromiso por expresar las grandes aspiraciones de la sociedad en programas e instituciones. La prédica la usaban para su discurso, apunta, y la práctica para su bolsillo, modo de ejercer la política que no se diferenció cuando hubo una alternancia de colores, aunque no de política, en Los Pinos con Vicente Fox y Felipe Calderón. Neoliberales unos y otros, los panistas y los priistas, en más de 4 décadas nos han convertido a todos los mexicanos en hijos de un indeseable estado de pocos privilegiados y muchos millones de miserables, porque el neoliberalismo empobrece a millones y sirve a unos cuantos que se benefician de la ausencia y de la invisibilidad del Estado. Ok. Bueno, felicitamos a Ana Lilia por este curso rápido sobre las malas prácticas de nuestros gobiernos durante décadas y gracias por darnos la clave para no permitir que continúen tan abusivas políticas para lucrar en contra para luchar en contra del neoliberalismo devastador, porque no hay mal que dure 100 años ni pueblo que los aguante. Muchas gracias. Me están comunicando que Ana Lilia está atoradísima en la carretera, cosa que a mí me pasó antes, pero ahora parece que está peor y no va a llegar. De todas maneras, me gustaría que diéramos pie a las preguntas que ustedes tuvieran sobre el tema y con mucho gusto yo se las puedo responder en nombre de Ana Lilia, aunque la autora del libro es ella, pero bueno, con mucho gusto se los puedo responder. Si hay alguna pregunta por aquí pendiente. Si alguien tiene una pregunta. Bueno, yo identifico como que este neoliberalismo en México fue acogido por un partido en particular, ¿verdad? Y hasta la fecha creo que defienden esa política. Corríjame si es así o algún comentario. Bueno, ok. En realidad, estas políticas neoliberales las impulsó particularmente Miguel de la Madrid, pero por supuesto las siguió al pie de la letra Carlos Salinas de Gortari. Entre los dos terminaron privatizando casi todas las empresas públicas que había costado décadas al país construir para beneficio de los mexicanos. Y entonces todo esto se lo entregaron a las manos privadas que aprovecharon la coyuntura y se dedicaron a explotar los recursos y cada vez más alejándose de una posible repartición de riqueza que tanto se pregona en este país, porque finalmente los que se enriquecieron fueron estos neoliberales que se quedaron con las empresas públicas. Estas políticas no terminan de morir del todo porque cuesta mucho trabajo echarlas para atrás. De hecho, la continuación de las
políticas continuó hasta Salinas y luego Ernesto Zedillo, que empobreció con el Fobaproa, y luego los dos gobiernos del Partido de Acción Nacional. O sea, el PRIAN fue el que destacó todas estas políticas durante todo este tiempo en detrimento del crecimiento económico de los mexicanos. Y no solo eso, sino hubo personajes que se quedaron a trabajar en lo que fue la herencia de este neoliberalismo, como Ignacio Valle, al cual se le nombró como director de Segalmex, y que es una empresa que también se ha ido corrompiendo, y hay incluso un libro escrito a propósito de este tema que ya circula por ahí en el público. Entonces, creo que tenemos la historia contemporánea de un México que ha sido saqueado por diversos gobiernos, por lo menos por todos los que vinieron desde Miguel de la Madrid hasta terminar con Peña Nieto, que terminó incluso privatizando la electricidad, privatizando también algunas partes de las siderúrgicas y de Pemex, y que pues desgraciadamente no termina por desincorporarse todo esto que tanto daño hizo al país, y que a pesar de los nuevos gobiernos que promovieron nuevas políticas como el de Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, no se ha logrado revertir las malas condiciones en que quedó México a partir de este neoliberalismo. Entonces, creo que, como digo aquí al final de mi intervención, no hay mal que dure 100 años, ni un pueblo que los aguante. Hay que luchar contra el neoliberalismo, de un neoliberalismo devastador, porque no hay otra forma de que el país progrese. Y más ahora que tenemos, no solamente, hace rato Alejandro Almazán nos habló de la política trompista en contra de nuestro país por motivos del narcotráfico, pero acuérdense que también Trump ha impuesto los aranceles que son una carga para el gobierno mexicano. También es un castigo que le da el gobierno de Donald Trump como una especie de desquite, porque si permites tú que tu país me envíe el fentanilo y que esté envenenando a los estadounidenses, yo te voy a imponer aranceles para que tengas más dificultades económicas. A mí me parece que en esas visiones de Donald Trump siempre es una interpretación unilateral que hace de todas las políticas, por ejemplo la de los aranceles, y también la política antidrogas, porque no se para a decir, o no se para a meditar o a incorporar en su discurso el hecho de que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del mundo, y que la necesidad que tiene Estados Unidos de que sus adictos satisfagan esa necesidad es la que hace que haya entrada de fentanilo, sea que se produzca en México o en Estados Unidos o en Canadá, o sea que entre ahora la cocaína, que parece que está sustituyendo otra vez a lo que fue el boom del fentanilo, que produjo muchas muertes, más de 100,000 al año,
y que está permitiendo la entrada de la cocaína. Por cierto, recientemente se dice que Trump y estas políticas lo que hicieron fue beneficiar al cártel Jalisco Nueva Generación, porque es el que ahora domina la entrada de la cocaína a los Estados Unidos, sustituyendo al cártel de Sinaloa. Entonces, creo que dependemos mucho, eso es lo que hay que entender, de lo que haga la potencia que es nuestro vecino. Por eso el dicho de que tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, porque estamos sometidos a muchas de las directrices que Washington emite en materia económica, en materia antidrogas, en materia de migración. Y por eso nuestra lucha contra esa dependencia cuesta mucho trabajo. En este gobierno se ha intentado remontar esa visión que Trump tiene de lo que es México desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la migración, desde el punto de vista de la producción de drogas y las acusaciones que Trump hace diciendo que el gobierno mexicano está como paralizado, espantado de cómo los cárteles progresan cada día más y de alguna manera no actúa contra ellos porque está realmente atónito ante lo que hacen los grupos delincuenciales y no hace nada contra ellos. Cosa algo, por supuesto, exagerada, porque no es de esa manera. Entonces, creo que en todos los terrenos, pero particularmente en el terreno de la economía y del neoliberalismo, pues seguimos dependiendo de muchas decisiones de Washington. Quisiera ver si hay alguna otra pregunta de parte de ustedes. Nadie quiere hacer preguntas. ¿Tú quieres decir algo más? Bueno, no, pues, principalmente agradecer y hacer una promesa. Yo estoy por publicar un par de libros que no tienen nada que ver con el neoliberalismo, que no tienen nada que ver con la economía. Un libro sobre los vuelos de la muerte en México de los años 70, en donde fueron juzgados 3 militares, nada más. Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quirós Hermosillo y el mayor Francisco Javier Barquín. 2 murieron en la cárcel por enfermedad y en el hospital militar. Y el último, que fue Mario Arturo Acosta, que quedó vivo, siguió el juicio, pero obtuvo una libertad por desvanecimiento de datos. O sea, para una investigación que abarca 32 tomos y casi 9,000 páginas, que yo tengo, que logré obtener y que la tengo en mis manos, fue totalmente inútil. El ejército se investigó a sí mismo, pero no llegó a condenar a nadie, absolutamente, ni a los operadores, ni a los aviadores, ni a los mecánicos que iban y tiraban los cuerpos al mar, ¿no? Sino que los dejó impunes a todos. Entonces, creo que va a ser interesante que les presente yo este libro. Aquí está la promesa de venir a presentarlo cuando salga al público. Está en la imprenta, está en la editorial Random House y a principios del próximo año es posible que se edite y se distribuya. Y el otro libro que también podría venir a presentar tiene que ver con la captura de Fidel Castro y el Che Guevara, que ocurrió en 1956, o sea, hace pues ya de 3/4 de siglo, pese a lo cual sigue provocando polémica. Acuérdense que no hace un par de meses la alcaldesa de Cuauhtémoc mandó retirar
las estatuas del Che y de Fidel Castro, porque ellos se conocieron ahí en esa colonia, la Tabacalera, en la casa de una cubana que vivía en México y que era el contacto para traer a los milicianos, a los que iban a ser los combatientes en la Revolución Cubana, y que para ello primero se vinieron a México y aquí entrenaron en campos de tiro como los Gamitos, aquí entrenaron subiendo el cerro detrás de la Basílica de Guadalupe, aquí entrenaron caminando por todas las calles desde el centro de la ciudad, donde tenían sus casas de seguridad con mochilas llenas de piedras y para hacer ejercicio. Aquí fueron a disparar a un rancho en Valle de Chalco que ellos alquilaron, en donde fue capturado el Che, por cierto, y ahí entrenaban a disparar diferentes armas. Aquí compraron las armas que les compró el cuate don Antonio del Conde, armas que él traía de Estados Unidos, y don Antonio del Conde fue precisamente el que compró el yate Granma, en el cual viajaron 83 revolucionarios para derrocar al dictador Fulgencio Batista. Toda esa historia creo que puede ser también muy interesante y que pues también ofrezco venir a través de la Brigada Paralela y Libertad a presentar aquí en Tizayuca. Y bueno, pues agradecerles su presencia y lamentando la imposibilidad de llegar de nuestra autora invitada, Ana Lilia Pérez. Les doy un abrazo a todos y muchas gracias.